Hola, hermano en Jesucristo, bienvenido a Torres, Arte y Teología. Continuando con la presentación del ensayo, vamos a presentar en este vídeo la justificación de los 3 títulos solicitados para el quinto dogma mariano. Para comenzar habría que decir que el que se defienda la solicitud no de uno, sino de 3 títulos vinculados, de corredentora, mediadora y abogada, para un mismo dogma, responde a la iniciativa venida de Dios, exclusivamente de Dios, no es iniciativa de María, aunque María fue la que se dirigió a la vidente, Ida Perdelman, en unas apariciones en Ámsterdam, a partir de 1945, y le manifestó en una sucesión de mensajes los detalles de esta petición. Los mensajes de estas apariciones fueron aprobados por aceptación del obispo local Bomers de Haarlem. Actualmente, estos mensajes están considerados por la Iglesia Católica como revelación privada. Unas apariciones cuya autenticidad fue reafirmada por las apariciones de Akita, en Japón, también aprobadas por el obispo local, por su conexión con la misma imagen de la Señora de todos los pueblos, que ambas apariciones comparten. Este triple título es un indicador de que la iniciativa es del cielo. Los hombres no somos tan amorosos y valientes para una propuesta tan audaz. La experiencia histórica en la propuesta, defensa y aprobación de los anteriores dogmas es suficiente barrera para que alguien, por su propia cuenta, tuviera esta atrevida, si no temeraria iniciativa. Es cierto que ya el cardenal Désiré Mercier promovió desde 1915 la solicitud dogmática de la mediación de María, y que esta misma intención la sostuvo San Maximiliano Kolbe, pero confirma que es un solo título, no 3 simultáneos. Por los fundamentos y estructura argumental del presente trabajo nos es fácil relacionarlo con la Santísima Trinidad, precisamente por ser 3 títulos y pensar que Dios tenga un propósito especial para dar a este dogma mariano una perspectiva trinitaria. El cardenal Walter Casper, en su libro El Dios de Jesucristo, afirma que la teología trinitaria es la gramática de toda la teología. La Trinidad no es sólo el final del discurso teológico, sino el principio y el contenido último de toda palabra sobre Dios y de toda palabra pronunciada por Dios y de toda palabra dirigida a Dios. En cuanto que María pertenece al designio salvífico de Dios, también ella, el misterio de su ser virgen y madre, se esclarece desde la Trinidad. Es precisamente esta estrecha relación de Nuestra Señora con el Dios uno y trino la que da sentido a todo el misterio de María. Nos adherimos a esta opinión, pero añadiríamos al rol de madre también los roles de esposa e hija, y que no solo se esclarece el papel de María y su misterio a la luz de la Santísima Trinidad, sino que también, en sentido inverso, María nos ilumina parte del misterio de la Santísima Trinidad para profundizar más en el infinito amor de Dios. La justificación sobre el contenido de cada uno de estos 3 títulos la desarrollamos y exponemos, por tanto, ahora a continuación. María corredentora. Entendemos por corredención genéricamente la participación por comunión en el acontecimiento redentor trinitario y específicamente la participación por comunión en el acto redentor propio y único de Jesucristo. Para explicar esta relación particular se utilizará el concepto ya mencionado que hay tras el término koinonía, que lo desarrollamos brevemente al principio. Al inicio dijimos que la redención es una gracia, pero de ella además Dios puede conceder el don de participar en esta misma redención única de Cristo. Y como todo don o regalo de Dios, gratuito e inmerecido, requiere la aceptación de la persona que lo recibe, pues Dios, respetando la libertad humana,
los dones los ofrece, nunca los impone. Puede sonar extraño que la participación en la acción redentora de Jesús, por su pasión y muerte de cruz, la cataloguemos como don o regalo, pues entendemos como regalo lo que es grato y agradable, y la dolorosa pasión de Cristo es todo menos agradable. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual y de fe en lo sobrenatural, la participación adquiere sentido. Formar parte activa de la alegría de redención y salvación de otras almas sí entra en la categoría de regalo. Participar como corredentor es, pues, un don que Dios concede como signo de predilección. ¿Y quién más predilecta que María? Efectivamente, cuando hablamos de corredención estamos refiriéndonos indudablemente a la Santísima Virgen María, a quien consideramos corredentora por varios motivos. 1. Porque está en gracia, y esta es una condición necesaria para poder ser corredentor. Ella es la Inmaculada, llena de gracia, y en el momento histórico de la pasión y muerte de Cristo, sólo ella podía participar contemporáneamente con él. Los dogmas de la Inmaculada Concepción y la Asunción al cielo en cuerpo y alma confirman el estado de gracia conservado durante su vida, que le otorgaban a María la condición adecuada para poder acompañar a Cristo en su misión redentora. 2. Por los vínculos que tiene de esposa, madre e hija de Dios, que la acreditan con legitimidad de partícipe por comunión o coinonía. Como esposa espiritual está unida a Dios como una sola carne, con una igual voluntad y participa, por amor, del dolor y suerte del esposo. María es la ayuda adecuada al esposo en el acontecimiento redentor. Como madre, su amor adquiere la forma de abrazo inseparable con el Hijo. Para la madre, el Hijo es su vida, y para el Hijo, la madre le dio la vida. Al vínculo natural de la generación biológica se suma el vínculo espiritual de mucha más profundidad, por el que sus voluntades están unidas a la divina voluntad del Padre. Y porque Jesucristo, como el mejor Hijo que ha existido, quería honrarla haciéndola partícipe de su amor redentor como corredentora, uniéndose al amor sublime de Dios hacia los hombres en la prueba de amor y dolor de la cruz, coherente con la doctrina mesiánica de las bienaventuranzas, en las que se proclama como gracia lo que el mundo tiene por desgracia, ya sean los pobres, los que lloran, los perseguidos, los injuriados por mi causa. Lucas 6, 20 y 23, a quien se promete recompensa grande en el cielo. El dogma de la virginidad perpetua de María ratifica una condición profética que tenía que darse en la mujer predestinada para ser la madre del Mesías, y se une al dogma de la maternidad divina de María, confirmando ese vínculo relacional especial. Y en tercer lugar, porque como hija predilecta, ha de ser modelo y ejemplo a seguir para sus hermanos, todos los hijos adoptivos de Dios Padre en Cristo por el Espíritu Santo. En tercer lugar, María posee gracias únicas concedidas por Dios y por sus extraordinarias virtudes acumuló grandes méritos a lo largo de su vida, que unió a la misión redentora. No obstante, todos los innumerables méritos de María, tantos que ni somos capaces de vislumbrar, son pocos si los comparamos con los de Jesucristo. No es posible equiparar a la criatura con su Creador. Pero son magníficos porque están unidos a la persona de Jesucristo. En el relato recogido por Marcos, capítulo 11, versículos 41 al 44, y Lucas, capítulo 21, versículos 1 y 4, Jesús ensalza a la viuda pobre por su ofrenda, no por la cantidad del óbolo, sino por la generosidad sacrificial del mismo, pues echó al arca del tesoro todo lo que poseía y necesitaba para vivir. Dios nos ha dado tanto que, por justicia, todo heroísmo nuestro siempre sería poco, pero el Señor es tan bueno que mide lo que damos no con su medida infinita, lo mide con la medida limitada de la capacidad humana.
y cuando ve que hemos dado generosamente, con medida colmada, rebosante, le es agradable, y a lo ofrecido, Dios responde con sobreabundancia de premio. María ofreció su vida, entregada plenamente a Dios, y además ofreció gustosamente a su propio Hijo por amor a Dios. Pero esta no fue una ofrenda en nombre de sí misma, ni para gloria propia. Fue una ofrenda unida a Cristo para gloria de Dios y bien de los hombres. Y aquí Cristo, actuando en su nombre, su con mayúscula, genera un efecto multiplicador, tanto en sentido cuantitativo como cualitativo, porque siendo Dios, toma y transforma la ofrenda de María en una ofrenda propia, de valor infinito. María era la única persona que podía dirigirse directamente a Dios para desagraviar, sin necesidad previa de ser justificada, de un pecado original del que estaba exenta, y carecer de cualquier otro pecado. Pero además, María presentó su ofrenda no por sí misma, ni como propia, sino en comunión con Jesucristo, su Hijo y esposo espiritual, sacerdote, víctima y altar, que por ser Dios elevaba su valor infinitamente. María es corredentora con Cristo, en sentido pleno, porque además de lo expuesto, tenemos la certeza de que está unida a Dios en la voluntad redentora universal de Jesucristo. Él, desde la cruz, confirma la misión protectora de la mujer, madre de toda la humanidad, en la persona de Juan. Y en cuarto lugar y por último, pero la razón fundamental, es porque amorosamente Dios quiere, presentando a María como ejemplo, darnos la posibilidad a todos los hombres de ser partícipes activos de la redención. Efectivamente, la pretensión de demostrar que a María se la puede y se la debe reconocer el título oficial de corredentora junto al de mediadora y abogada no se sustenta solo en las características especiales de María, sino que su fundamento está primeramente en el querer de Dios de hacer voluntaria y libremente partícipes de la redención a todos los hombres para nuestra propia edificación y acercamiento a la santidad de Dios, de quien debemos ser imagen y semejanza. La redención es una acción abierta a la participación humana en unión o comunión con Jesucristo, pues por amor nos quiere transferir no sólo los frutos de su redención o los méritos personales como redentor, sino parte de su propia y única autoría redentora, como corredentores del alma de otras personas, haciéndonos uno en comunión con Él, en comunión con Él. En la Iglesia Católica toda la realidad del dolor y el sufrimiento se sostiene teológicamente desde el sentido que adquiere en la cruz de Cristo. Consideramos que esto tiene dos aplicaciones. Una, como instrumento de salvación personal, siguiendo el mandato de Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Mateos 16, 24 y 25, Marcos 8, 34, 45 y Lucas 9, 23, 24. Recogido idénticamente por los tres evangelistas para realzar la instrucción. Y en segundo lugar, como instrumento de redención, siguiendo el ejemplo de Jesús, que hace propia la cruz de toda la humanidad. Participar del don de Dios como corredentor en la única redención de Cristo exige no ya llevar la propia cruz, sino además cargar con la de otro u otros hermanos, siempre en comunión con Cristo. En el sentido dado aquí, cabría citar a San Pablo: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Su cuerpo, que es la Iglesia. Sostenemos
esta posición en la bondad infinita de Dios, que quiere hacernos partícipes de su amor al grado de hijos. Y en el poder insondable de Dios, pues sabemos que todo es posible para Dios. Hemos dicho que María es la única que podía ser corredentora contemporánea en el acontecimiento histórico de la redención, porque era inmaculada y no necesitaba redención, sí salvación, pero no redención. Y porque Jesucristo en ese momento era perfecto hombre, en todo igual al resto de los hombres, excepto en el pecado, lo cual implica que estaba sometido a la condición de espacio y tiempo. Hasta que no murió no pudo redimir ni a patriarcas, ni profetas, ni justos, ni a su propio padre, José, a nadie. Una vez glorificado Jesucristo, tras la resurrección, las cosas cambian, pues ya no está bajo el dominio de las dimensiones de tiempo y espacio propios de la carne, por lo que puede hacer partícipes como corredentores a otras personas, digamos, para entendernos, que retroactivamente, aunque más bien es una realidad que queda fuera del tiempo, en sentido de cronos, y nos movemos en el tiempo de Dios o kairos, es decir, una realidad que sitúa los acontecimientos en un ser, en el eterno presente de Dios, lo que explica, por ejemplo, el misterio eucarístico, como sacrificio incruento en el mismo y único sacrificio de la cruz. Es en este nuevo plano de realidad sobrenatural donde interviene el amor de Dios ofreciendo el don de participar como corredentores a otros hombres, a ejemplo de María, como primera y única corredentora en sentido propio. Bien, el segundo título que vamos a desarrollar es el de María Mediadora. Con bastante frecuencia trata de justificarse la intervención mediadora de María utilizando por analogía la mediación realizada por Jesucristo. María es posicionada en lugar subordinado y con una función diferente. Tanto si se trata de la distribución de gracias conseguidas por los méritos de Cristo, como en aquellos casos en los que se defiende que María también aplicó para la consecución de méritos propios, en ambas situaciones María aparece separada de él. Sin embargo, entendemos que, como ocurre en el título de corredentora, María participa por comunión en la mediación de Jesucristo, integrada en el oficio y frutos conseguido por el único mediador. María no participa en un plano separado, paralelo o subordinado en la labor mediadora, ni obtiene frutos por méritos propios. Todo lo que hace y amerita es por koinonía. Aunque parezca ser una acción propia y exclusiva de ella, está referenciada a Cristo y pertenece a su mediación. Y si la acción mediadora es exclusiva de la persona de Jesucristo, en ella está participando por comunión María, como si estuviera presente, dígase, crucificada. María interviene en el sentido amplio de mediación trinitaria con las tres personas de la Santísima Trinidad, aunque referenciado a la segunda persona, quien tiene la misión específica de mediador. Por tanto, María, cuando actúa de mediadora, lo hace no por cuenta propia, sino siempre en la persona de Jesucristo, participando en comunión con el único mediador. Su función mediadora se manifiesta cuando Dios, en su omnipotencia, concede la gracia a María de su Inmaculada Concepción. Ya está preparando el terreno para que el único mediador pueda ser enviado a la tierra, decidiendo hacer partícipe a una criatura del propósito divino. Cuando la Santísima Trinidad predestina a María para ser su esposa, madre e hija, está manifestando implícitamente su labor mediadora. Cuando Dios decide hacerse presente en este mundo con naturaleza humana, para mediar como un constructor del puente que salve el abismo que hay entre la humanidad y Dios, se autosomete a la libertad mediadora de María. Cuando las Sagradas Escrituras plasman la palabra de Dios, recogiendo historias, acontecimientos y personajes que prefiguran la misión de Jesucristo y María, están anticipando proféticamente la titularidad de la autora de la autoría mediadora. Cuando María acepta la voluntad de Dios con su fiat,
Automáticamente en Jesucristo se hace mediadora voluntaria, además de serlo ya por elección divina. Cuando María cuida maternalmente al futuro pontonero, constructor del puente, está colaborando en Jesucristo en la mediación con carácter de causa necesaria, no en sentido de causa primera, sino en el sentido de causa prevista, querida y establecida por Dios. Cuando María recibe la profecía de Simeón, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones, Lucas 2:35, está siendo declarada mediadora en Jesucristo, por el Espíritu de Dios en boca del anciano. Es fácil emocionalmente fijarse y centrarse en el doloroso destino de María, pero lo relevante no es el grandísimo sufrimiento que le espera a la madre. Lo relevante está en que es el mismo Dios quien está detrás de la declaración profética y sobre María carga una predestinada función mediadora, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Cuando tiene que huir a Egipto para salvar al Salvador, está actuando como mediadora necesaria en Jesucristo. María no olvida de su mente y corazón ni por un instante el significado del nombre de su Hijo. Cuando durante 30 años, en una vida oculta para nosotros, pero descubierta para María, cuida, atiende, forma, acompaña y ama al mediador, está haciéndose mediadora en Jesucristo. Cuando en la boda de Caná María interviene entre la necesidad de los novios y Jesús, se pone de manifiesto su profesional eficacia en el oficio mediador. Cuando se persona al pie de la cruz, con el triple vínculo de madre, esposa e hija, lo hace con un corazón mediador en Jesucristo, ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. María no solo es madre del mediador, esposa del mediador, hija del mediador, esposa del Padre del mediador, hija amorosa del Padre del mediador, esposa del Espíritu del mediador, es también madre de los asesinos del mediador, hermana de los asesinos del mediador e hija del pueblo que mata al mediador. María es, sobre todo, mediadora con el mediador, en el mediador, conforme a la voluntad del Padre. Cuando se reúne en el cenáculo con los apóstoles, oficia de mediadora en Jesucristo para recibir el Espíritu del Hijo enviado por el Padre. Cuando es asunta al cielo, sigue mediando en Jesucristo entre Dios y todos los pueblos. No es posible hacer una distinción de competencias entre personas, como puede ser la obtención de gracias y su administración o distribución, por la sencilla razón que solo hay un mediador, Jesucristo. María no participa en paralelo como mediadora ayudante, subordinada o submediadora asociada. María participa por comunión, dependiendo de la única autoría mediadora de Jesucristo, pero manteniendo su identidad personal en comunión con el mediador, pero sin fundirse en él. Bien, este es el segundo título que solicitamos, que justificamos para la solicitud del quinto dogma mariano. El tercer título hace referencia a María como abogada. Es curioso en este título porque es muy extraño que se vea alguna argumentación realmente relacionada con lo que significa el término de abogado. Bueno, expondremos lo que consideramos nosotros que justifica el término de María como abogada. Es oportuno que la exposición anterior haya tratado de la mediación para que se aprecie de forma más clara su diferencia respecto al papel de abogado, pues es muy común que el título de abogado se le den incorrectamente atributos o funciones propias de un mediador.
Cuando abordamos al principio del trabajo el término abogado, omitimos su significado, atributos y funciones porque pusimos nuestra atención no tanto sobre el oficio en sí de la abogacía de Jesucristo, como sobre el éxito de su defensa. La brevedad de su carrera profesional como abogado por haber ejercido en un solo caso y ocupado a continuación el cargo de juez, y su traspaso de la toga de letrado al Espíritu Santo y a María, hace que nos centremos más en ella y atendamos en detalle el perfil profesional de María como abogada. En el ámbito teologal en el que nos movemos, reconocemos como abogada a la profesional independiente que asiste como asesora en la salvaguarda de los derechos e intereses del alma del cliente durante su vida y la defensa en el proceso que tiene lugar en el momento de su muerte frente al tribunal de Dios. Propiedades de nuestra buena abogada son la competencia profesional, dominio de su oficio, conocimiento pleno de las leyes materiales y procesales, conocimiento del juez y jurisprudencia, con una amplísima experiencia. Su independencia respecto a presiones contrarias a los intereses del cliente. Cualidades profesionales, vocación, lealtad, sagaz analista, incansable negociadora, firmeza, persuasión femenina, convincente, constancia, inquebrantable, etc. Cualidades personales, empatía, integridad, responsabilidad, prudencia, fortaleza, confianza, determinación, creatividad, paciencia, autocontrol, entusiasmo, autenticidad, humanidad, santidad y madre del cliente y del juez. Sobre este perfil descrito parcamente, hay que tener presente que sólo puede ejercer su oficio si, como clientes, pedimos lo sea como abogada, defensora, o al menos la admitamos por designación como abogada de oficio. De lo contrario, nosotros tendremos que hacernos cargo de este oficio, asumiendo la autodefensa. En el epígrafe de inicio dijimos que el papel de abogado también tiene carácter trinitario e hicimos referencia al oficio ejercido exitosamente por Jesucristo y al atribuido al Espíritu Santo, remitiéndonos a este lugar para exponer también el ejercido por el Padre. Bien, pues atendemos a Dios Padre, ahora abogado, junto con María. Partiendo de la historia de Abraham, que defendemos como prefiguración de Dios Padre, extraemos por analogía un paralelismo en el oficio de abogado ejercido por ambos. El pasaje conocido como la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra, en Génesis capítulo 18, versículos 16 al 33, se relata una historia para resolver sobre el destino de esas dos ciudades. En realidad, versa sobre una intervención en un proceso judicial, en el que se trata de verificar si las ciudades mencionadas, conforme a las denuncias recibidas, merecen por justicia una sentencia de Yahvé que decida sobre su destrucción. La argumentación de Abraham en defensa de las ciudades es propia del oficio de abogado. Cuando conoce la intención del juez y sobre la base de la presunción de inocencia de al menos algunos miembros de las ciudades, interpela al juez con la pregunta: ¿así que vas a borrar al justo con el malvado? Génesis 18:23. Una pregunta que lleva implícita una disconformidad con la aplicación del principio de justicia, que exige probar la responsabilidad personal para determinar la imputación de un delito, previo cumplimiento, de facto, de la tipicidad del mismo. A continuación, sin esperar contestación y sabiendo que el juez es omnisciente, modifica la estrategia y cambia el criterio de justicia por el de misericordia, apelando a la existencia de 50 justos para salvar a los demás, y sigue en este regateo negociador hasta la cantidad de 10 justos. Una buena defensa, aunque resultara insuficiente. ¿Qué habría ocurrido si hubiera regateado hasta el número 4, los miembros de la familia de Lot, o incluso hasta un solo justo, Lot? Si identificamos a Yahvé en singular
Como la unicidad de Dios, sede absoluta de la justicia, Dios Padre, como primera persona de la Santísima Trinidad, podríamos decir que el Padre intercede por la salvación de la humanidad ante Yahvé, ante sí mismo, en su unicidad. No con 10 justos encontrados, sino solo uno, el Hijo, y también utilizando ambos criterios, el de justicia, que recaerá sobre el Hijo, víctima propiciatoria, agradable y suficiente para satisfacer la justicia de Dios, y la misericordia, como acto de gracia otorgada a la humanidad emanante de un amor que sobrepasa la justicia. Esta labor de Dios Padre como abogado se concretaría en el envío de su Hijo unigénito para la salvación de la humanidad, para que en ella haya un justo. Y María como abogada en correlación al Padre al aceptar ser la madre en quien se encarnará el justo, único redentor. Ahora abordamos el papel de Jesucristo con María, como abogado con María. Como ya dijimos en el inicio del trabajo, Jesucristo intervino en un único proceso o causa al que aquí numeramos en primer lugar, como proceso al que nombramos con el nombre de gracia, porque es una intervención en la que el abogado, con el beneplácito del juez, nos regala un resultado favorable sin cobro de honorarios. María ejerció el papel de abogada en Jesucristo, siendo el único proceso que tuvo lugar ante Dios Padre en su trono de juez. En este proceso se juzgaban todos los delitos de la humanidad, desde el pecado original hasta el último pecado cometido por el último hombre de la historia. Como sabemos, el resultado fue la redención de toda culpa que había a cargo de la humanidad y abrir una vía de salvación para todo el que aceptara los términos de la sentencia del juez, Dios Padre. Jesucristo, y en él María, utilizó como abogado una estrategia defensora sorprendente, de una originalidad radical y divina, pues de forma inaudita tomó como propia toda la culpabilidad demostrada que recaía sobre sus clientes. En este primer proceso de redención, María adquirió preciosa experiencia y conocimientos de primera mano del abogado titular, que después ha ocupado el trono de juez. Bien, ahora abordamos el punto en el que el abogado es el Espíritu Santo, el Paráclito y María. En este segundo proceso, que describimos con el nombre de piedad, el titular encargado de la defensa en este segundo proceso es el abogado por antonomasia, el Espíritu Santo, y en él su esposa, la Virgen María. Ambos preparan a sus clientes de forma organizada y especializada a través de la Iglesia. La labor de la abogada consiste en la asistencia y el asesoramiento durante la vida del cliente para ir preparando con anticipación el alma. Aquí está el trabajo más laborioso, pues es determinante para el resultado final. María se sirve de múltiples herramientas para sugerir el respeto a las normas y a leccionar sobre la conveniencia de realizar actos de amor consecuentes con el destino sobrenatural del hombre, que faciliten una resolución favorable y, por supuesto, su labor incluye también la defensa en el acto conclusivo de juicio, propiamente dicho, donde María utiliza las cualidades profesionales y humanas de la mejor abogada posible. La audiencia tiene lugar de manera individual con los clientes que se enfrentan al final de su vida a un juicio sobre los actos que les son imputables realizados a lo largo de su existencia en este mundo. Es un proceso en el que se emite una sentencia que, permítasenos calificar por nuestra impericia jurídica, de provisional. El juez encargado de valorar los hechos, las pruebas, admitir causas eximentes, agravantes o atenuantes y dictar sentencia absolutoria o condenatoria, con imposición de premio o castigo, es Jesucristo, quien ha recibido todo poder, incluido el de juicio. Lo que se dirime en este proceso es la salvación del alma, que depende de aceptar en vida al Redentor
como Salvador en un acto de fe, ofrecido como don por el abogado titular, el Espíritu Santo, y cumplir coherentemente los mandamientos de la ley de Dios, a los que el Salvador añadió: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Juan 13:34. Al proceso le damos el nombre de piedad porque los que creen en el Redentor y se adhieren a su plan salvador, aunque no lo cumplan del modo más perfecto y deseable, serán tratados benévolamente en la sentencia por parte del juez, considerando piadosamente las limitaciones y debilidades humanas. La abogada en este proceso tiene la peculiaridad de ejercer en comunión con el Paráclito y hacerlo ante un juez que fue anteriormente su maestro en la abogacía. En un tercer proceso, que denominamos proceso con el nombre de misericordia, es una audiencia de carácter público, conocido como juicio final o juicio de las naciones, en el que la sentencia adquirirá firmeza, será inapelable. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Mateo 25, versículos 31 y 32. Luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro, que es el de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. Lo peculiar de este proceso es que el juez, siendo el mismo Jesucristo, aquí simplemente se mantiene presente, dando autoridad al proceso en el que, de forma objetiva, se atiende a las obras realizadas en vida. Es una última instancia donde los procesados seremos autojuzgados conforme al amor que contengan nuestras obras, llamado juicio de amor porque responde únicamente a lo que resulte de las obras realizadas en vida bajo la directriz del amor. El amor es el que conduce a las almas a autojuzgarnos, como puede apreciarse en el juicio de Salomón, Primero de Reyes, capítulo 3, versículos del 16 al 28. La misericordia en este último proceso no significa aplicar la justicia con benevolencia, sino apelar como último recurso a las obras de misericordia realizadas en vida. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 4:7. En este proceso tiene María, en unión del Espíritu Santo, su labor más compleja, porque ante hechos probados que no sean favorables, la defensa debe sustentarla en los méritos recabados de la comunión de los santos, en las almas víctimas y voluntarios corredentores que se unan participando por comunión en la única redención de Cristo. Como proclama el himno y oración del Salve Regina, Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y como Madre nuestra, Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia, y también Madre del juez, ruega por nosotros. La justificación peculiar del título de María como abogada está en que ella tiene atribuido este oficio de forma permanente, mientras que tanto el Padre como el Hijo, incluso el Espíritu Santo, si consideramos el amor como elemento dirimente en la sentencia final, además de ejercer de abogados, toman también el papel de juez. María, sin embargo, en todo momento ejerce el oficio de abogada, si bien referenciada siempre y en todo a Jesucristo. Con esto hemos completado lo que es nuestra interpretación o justificación de los tres títulos. En el próximo vídeo vamos a
a dar respuesta a las objeciones más habituales que se han presentado sobre los títulos solicitados de María, corredentora, mediadora y abogada. Bueno, ya este vídeo es suficientemente extenso. Siendo otro particular y deseando que la Señora de todos los pueblos te proteja. Hasta la próxima.